Primera parte. Minerales. Oro, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, El Dorado en Salt Lake City. El Dorado siempre fue una empresa de avaricia, delirio y destrucción. Y aunque ahora sus protagonistas eran multinacionales mineras con sede en Vancouver, dotadas con eficientes departamentos de responsabilidad social corporativa, o desesperados buscadores de fortuna en Colombia o Brasil. La fiebre del oro del siglo XXI seguía el mismo camino que aquel primer frenesí de extracción y muerte, 500 años atrás, en tiempos de Cortés y Pizarro. Pero quizás otro factor explicaba el nuevo gold rush que yo había presenciado en los ríos teñidos de sangre y mercurio de la Antioquia colombiana y las grandes minas a cielo abierto en Centroamérica. En los años de crisis, el oro fue un refugio del miedo y el caos que, desde Wall Street, se extendía al mundo entero. Los barequeros y garimpeiros escarbaban en el barro latinoamericano en busca de su potosí o, al menos, de una minúscula pepita para ganarse los frijoles. Pero en los países del norte global el oro se perseguía en una búsqueda neurótica de seguridad financiera y psicológica. El oro siempre ha justificado los actos más atroces y la resistencia humana más extraordinaria porque aniquila la incertidumbre, dice Peter Bernstein en su libro El poder del oro. El Fondo Monetario Internacional reconoce que el precio del oro se ve respaldado por un temor, posiblemente irracional, al colapso. Más directa, la bloguera financiera Masa Serdarevic sentencia: comprar oro es siempre un asunto de miedo. Tras la crisis global iniciada en el año 2008, el miedo no escaseaba en la economía mundial. Durante el colapso del sistema financiero, el precio de la onza Troy de oro, 460 gramos, que se había mantenido estable en torno a los $500 durante las décadas anteriores, alcanzó los $1.900 en 2011. La destrucción de billones de dólares de valores bursátiles, aunque pronto se recuperarían para restaurar las fortunas de la plutocracia global, elevó el atractivo del metal amarillo. Una expansión monetaria sin precedentes y el desplome de los tipos de interés a cero reforzaron la huida hacia la trinchera dorada. Pero el miedo escénico no lo explicaba todo. En la sociedad de ostentación globalizada y extrema desigualdad, tan perfectamente personificada por Donald Trump y sus torres en forma de gigantescos lingotes, el oro representaba también el deseo de presumir de estatus social. La demanda crecía en las nuevas clases medias de la India y China. Abundaban los compradores de joyería orfebre en las nuevas boutiques Swarovski junto a barrios marginales. Pero también en las exclusivas tiendas LVMH Ladies Only de las teocracias del kitsch en Dubái o Doha. El metal más preciado era la vía directa al estatus deseado y un valor seguro. Y al igual que otros objetos de lujo, el oro se incorporó al decadente mundo del arte contemporáneo, superando al bronce como material predilecto de artistas de marca global como Damien Hirst, cuyo esqueleto de Mammoth Gun But Not Forgotten de oro puro se vendió por $15 millones, o Mark Quinn, creador de una escultura en oro de la modelo Kate Moss adquirida por el Museo Británico por $2 millones. Sin olvidar el váter hecho de oro de 18 quilates del artista Mauricio Catelan, que el Guggenheim de Nueva York quiso regalar a Trump para el cuarto de baño de la Casa Blanca en sustitución del Van Gogh que el presidente había exigido al museo neoyorquino. Al mismo tiempo, el oro se convirtió en el negocio predilecto de las grandes redes internacionales del crimen organizado, que competían y, a veces, se asociaban con las multinacionales de la minería, que cotizaban en la Bolsa de Toronto, para alcanzar el liderazgo empresarial de El Dorado 2.0. El oro era un activo financiero fiable y cada vez más líquido, idóneo para blanquear los ingresos ilícitos de las MC mafias. Tras extorsionar a millones de mineros artesanales, responsables nada menos que del 20% de la producción global en condiciones próximas a la esclavitud, estas mafias vigilaban la venta del oro a intermediarios instalados en remotas ciudades de los Andes o en la selva tropical. Se llevaban su tajada y lo exportaban a un mundo mucho más civilizado, a Suiza, cuyas 4 refinerías procesaban el 50% del oro producido a escala global. En cada eslabón de la cadena del metal más brillante, se lavaban miles de millones de dólares de dinero sucio. Pero los garimpeiros y los barequeros, o incluso los paramilitares y guerrilleros que sembraban el miedo en las minas, constituían solo el síntoma. La enfermedad era la desigualdad extrema, la plaga del capitalismo depredador del siglo XXI, del cual el negocio mundial del oro venía a ser un símbolo, su quinta esencia, como el anillo de Wagner. Yo he visitado la mina La Rinconada, a 5.500 metros de altitud en los Andes peruanos. Allí trabajan 60.000 mineros artesanales que viven en chabolas de chapa. Mueren antes de los 50 porque en las zonas más bajas el aire solo tiene un 50% de oxígeno. No hay policía,
pero sí 4.000 prostitutas, casi todas esclavas, me explicó el abogado suizo Mark Teeth, autor del libro Gold Laundering, The Dirty Secrets of the Gold Trade, cuando regresaba a Basilea de un viaje al infierno andino. Es terrorífico, debería prohibirse. Pero 100 millones de familias a escala mundial dependen de esto. Si el terror financiero y el consumo ostentoso de las nuevas élites revalorizaban el oro, el auge de las nuevas ideologías apocalípticas lo convertían en culto. El anhelado regreso del patrón oro, un delirio de los excéntricos gold bugs, bichos dorados, y también, por algún comentario, del propio Trump, ganaba adeptos en las comunidades conservadoras de Estados Unidos y Alemania, en aquellos años de imparable expansión monetaria que definiría la segunda década del nuevo siglo. Aunque la inflación que estos fetichistas de los metales preciosos vaticinaban como predicadores ante el día del juicio final jamás llegaría. Tampoco la tímida normalización de la política monetaria a partir de 2017 pudo frenar la demanda del metal amarillo. Los precios ya no alcanzaban los récords de 2011, pero, al oscilar en torno a los $1.400 la onza, bastaban para alimentar la desesperada fiebre en las cordilleras y los ríos latinoamericanos, fuentes de suministro del 60% del oro vendido en Estados Unidos. La demanda de oro, al igual que de otros metales, se veía impulsada también por el crecimiento explosivo de la industria electrónica. Cada uno de los 1.000 millones de teléfonos móviles fabricados cada año en la segunda década del siglo XXI contenía oro por valor de unos 50 céntimos de euro. Pese a ser el menos útil de todos los metales, el oro siempre ha engendrado delirios. Químicamente inerte, el elemento Au, del latín aurum, con número atómico 79, jamás se oxida. Posee la longevidad con la que todos soñamos, afirma Bernstein. Quizá piensa en el billonario libertario de Silicon Valley Peter Thiel, que no solo invierte millones en nanotecnología e investigación genética en busca de la inmortalidad, sino que también defiende con la pasión de un rey medieval el patrón oro porque conectaría el mundo virtual con el mundo real. El nuevo Eldorado resulta irresistible para conservadores libertarios como Thiel porque el oro no depende de ningún estado. El oro puede ser un trozo de metal inútil y brillante, pero al menos los bancos centrales no pueden imprimirlo, resumió Dylan Grice, analista del Credit Suisse. Incluso cuando la Fed dejó de inyectar billones de liquidez en el sistema, los gold bugs prosiguieron en su búsqueda de estabilidad con el metal. Gillian Tett, antropóloga y columnista del Financial Times, achacaba el atractivo del metal a un eco de la llamada carga de culto que los antropólogos estudian en las islas del Pacífico, algo que proporciona orden y significado en tiempos de caos y miedo. Resultó terapéutico también para los nostálgicos defensores del Brexit, muchos de ellos gold bugs, que el voto a favor de salir del club europeo provocara, además del colapso de la libra, una subida del 219% de la demanda británica de oro. Eran tiempos de delirios y el oro fue un bálsamo. En las calles de las ciudades ricas y pobres, junto a los predicadores evangélicos que vaticinaban el Armagedón, circulaban hombres de gesto humillado con carteles que decían, "We buy gold". El oro estaba perfectamente hecho a la medida del llamado movimiento End Times, fin de los tiempos. Las milicias catastrofistas del Survivalism de Idaho y Texas aconsejaban llevar unos lingotes junto con la ametralladora en el kit de supervivencia para el postapocalipsis. O quizá la fascinación conservadora por el oro tiene que ver con la solidez del metal más denso. Freud achacaba el fetiche del oro a la neurosis y a la fijación anal. Si para los mayas de Mesoamérica, grandes artistas de la orfebrería, el oro era el excremento del adorado dios Sol, de incalculable valor estético y simbólico, pero sin ningún valor comercial o monetario, para los gold bugs de la poscrisis el metal se había convertido en el excremento sólido del buen cristiano conservador. Intelectualmente estreñido y en busca de una inversión segura. Aunque Trump rechazaría el regalo del Guggenheim y pediría la cabeza de la osada comisaria Nancy Spector, que se mofaba de un presidente conocido por preferir el oro en la grifería de sus inmuebles de lujo. El inodoro dorado de Mauricio Catalan se convertiría en el objeto de deseo de muchos lavabos de la nueva derecha. Por supuesto, la neurosis se traducía en fantásticos beneficios para las grandes multinacionales mineras y sus consejeros, entre ellos el conservador expresidente español José María Aznar, que ya había fichado por la compañía canadiense Barrick Gold, la más grande del mundo, para perforar la resistencia social en América Latina ante el nuevo saqueo de sus venas más abiertas. En los años de la poscrisis, se buscaba oro en lugares antes considerados no rentables o marginales, y donde vive más gente, explicó el economista argentino Leonardo Stanley. La fiebre se extendía desde Tanzania hasta Mongolia. Pero lo más dramático fue el regreso a El Dorado, a la vieja fiebre del oro americana. Colombia,
México, Brasil, Centroamérica, menos desarrollados en minería que Chile o Perú, en el sur, se convirtieron en la nueva frontera minera del continente. En Venezuela, donde el ejército bolivariano ya tenía carta blanca para abrir minas al sur del Orinoco, el presidente Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a comprar el oro de Guayana, el oro del pueblo, para el Plan de Ahorro Nacional, como si se tratara de un acto revolucionario de lealtad chavista. Mientras que en el norte, desde Alaska hasta Nevada, los escenarios del Gold Rush decimonónico volvieron a convertirse en el sueño ilusorio de los buscadores de fortuna y de los nuevos gold bugs de la era del miedo del siglo XXI. Asterisco después de una jornada de protestas mineras en Medellín y Caucasia, que terminaron con batallas campales contra la policía y con al menos un muerto, los buscadores de oro volvieron al trabajo en la mina de Orlando, en Amalfi, en un pequeño afluente del gran río Cauco entre las verdes montañas del nordeste de Antioquia. Mientras dos excavadoras descargaban toneladas de barro espeso color cemento sobre una manguera mecánica para que el líquido corriera hacia abajo y depositase los granos de oro, unos 200 barequeros, mineros artesanales, se pusieron a buscar sus propias pepitas en los montones de residuos. Cavaban con palas en el fango gris dejado por las excavadoras Caterpillar y lo echaban en las bateas. Luego se metían hasta la cintura en el charco opaco como leche turbia para remover en busca de flecos amarillos. Parecía esa imagen dantesca de los garimpeiros desesperados del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, todo un documento gráfico de los miserables de la tierra. Pero estos barequeros colombianos no se quejaban de su destino, sino que le sonreían y defendían con orgullo la dignidad de su trabajo. Como jugadores de casino, reivindicaban la libertad del azar frente a la monotonía del trabajo del esclavo asalariado en las grandes minas de las multinacionales más arriba, en la sierra. Aquí somos nosotros quienes decidimos cuándo vamos a trabajar, me explicó Raúl Duque, barequero desde hacía 35 años, de ojos verdes como las esmeraldas que se extraían al otro lado de la sierra, padre de 3 hijos y propietario de una humilde vivienda en el pueblo. Hay días que se gana y días que se pierde. Levantó la batea para enseñar un grano dorado que resplandecía contra el acero gris. Los otros mineros se acercaron y les hice una foto con la pepita centelleando al igual que sus sonrisas. Venderían el oro aquella tarde en el pueblo por 18,000 pesos, unos $9. No era mucho. Solo una tercera parte de lo que muchos ganaban cuando trabajaban recogiendo hojas de coca antes de las políticas de erradicación del militarizado proyecto estadounidense Plan Colombia, que incrementó el número de barequeros de la región en más de 100,000 almas. En cambio, el exbarequero dueño de la mina de Orlando sacaba más de medio kilo de oro al día, en un momento en que la onza Troy se vendía en el mercado internacional a $1,500. Pero los barequeros agradecían el contrato no escrito por el que el dueño de la pequeña mina les dejaba buscar suerte en los residuos. Si la mina no trabaja, nosotros tampoco, me dijo uno. En las minas de Filón de Segovia, a 100 kilómetros al nordeste de Amalfi, los barequeros extraían el oro directamente de la roca. La minería artesanal de oro en el nordeste de Antioquia tiene una larguísima historia detrás. Cuando llegaron los españoles en 1540, vivían en la región hasta 1 millón de personas, en una sociedad dotada de un sistema avanzado de agricultura, de una extensa actividad minera, tanto de oro y cobre como de sal, y de estructuras de poder centralizadas. Los habitantes de esa sociedad, conocida como quimbaya, extraían el oro con técnicas bastante parecidas a los barequeros actuales de los ríos de Amalfi y de las rocas de Segovia, aunque no contaban, claro, con una Caterpillar para la primera excavación masiva de barro. Pero la cantidad no era lo más importante para los quimbaya. El oro tenía un valor estético y espiritual, y eso servía, como también ocurriría después, para ostentar los privilegios de la élite sacerdotal. Unos meses antes de mi viaje, yo había contemplado con asombro, en el Museo de América, en Madrid, una espectacular exposición sobre el arte orfebre de la era quimbaya, entre 500 y 1000 después de Cristo. Hallado en Finlandia, un municipio del Cauco Medio, en el interior de una tumba subterránea, a salvo del saqueo español. Había colgantes en forma de caracol, lagartijas, pectorales, narigueras, orejeras, cascabeles, colgantes, collares. Así como recipientes para la coca y la cal en forma de calabaza, usados para potenciar los efectos de la droga. Las miniesculturas de los caciques quimbayas, tanto hombres como mujeres de ojos entrecerrados y cuerpos diminutos, eran una prueba de la técnica asombrosa de su orfebrería. Esculpidas a partir de moldes de cera de abeja, las piezas de oro no se manufacturaban ni se comerciaba con ellas según las simples exigencias de una moda. El oro estaba íntimamente ligado a la vida religiosa, explicaba Ana María Falchetti, máxima experta del Museo del Oro en Bogotá.
Mejor no nos preguntemos por qué los tesoros de los Quimbaya se encuentran en el discreto museo en la zona universitaria de la capital española y no en el extraordinario museo de la capital colombiana. Recorriendo unos 150 kilómetros hasta Medellín en un autobús multicolor pintado a mano, los mineros artesanales del siglo XXI, tanto pequeños empresarios como barequeros, se habían sumado a otros miles en las manifestaciones ante la sede del gobierno. No protestaban contra la economía informal de las minas, sino que la defendían ante la adopción del odiado Código Minero que regularizaría el sector y eliminaría a mineros artesanales sin título. La policía y el ejército recorrían Amalfi con ametralladoras y se habían empleado a fondo semanas atrás al cerrar cientos de minas ilegales, decomisar excavadoras, gasolina y hasta pepitas de oro. Estaba en juego el futuro de 1,5 millones de mineros artesanos, 5 millones de personas si se sumaban las familias. Según el gobierno, eran medidas necesarias para ordenar el sector, desplazar el crimen organizado y proteger el medio ambiente. Los mineros de Amalfi insistían en que no usaban mercurio para separar el oro del barro, pero en las minas de Filón en Segovia el oro se extraía de la roca molida con una mezcla de melaza, limón y mercurio que reaccionaba en contacto con el metal. Las concentraciones de mercurio en el aire, un metal tóxico que no se degrada, eran tan altas en las sierras que, durante una de las pruebas, reventó un aparato de medición Jerome 431. Sin embargo, para los barequeros había otro motivo de peso por el que las administraciones respectivas del presidente ultraconservador Álvaro Uribe y su sucesor más liberal Juan Manuel Santos se habían puesto tan duras con los mineros artesanales, tras 500 años de hacer la vista gorda. El gobierno quiere que vengan las multinacionales, me explicó Alisandro Guzmán, de 45 años, nativo de Remedios, otro pueblo minero en la cordillera antioqueña, mientras barequeaba en el río de Amalfi. Uribe había apostado fuerte por la minería y el petróleo, tras abrir las sierras andinas a la inversión extranjera. Conforme el proceso de paz liberaba enormes áreas del país antes controladas por la guerrilla, las grandes mineras canadienses y sudafricanas veían excelentes oportunidades en la paz. Antes de abandonar la presidencia, Uribe ya había aprobado más de 1,000 nuevas concesiones y Santos, aunque más consciente de las venas abiertas, no cambió de rumbo. A la cabeza de las multinacionales estaban las canadienses, cuya complicidad con gobiernos corruptos en América Latina y hasta con grupos violentos de paramilitares y narcotraficantes desmentía la fama de Canadá de ser el país más social y medioambientalmente responsable de las Américas. La Bolsa de Toronto ya era la principal fuente de capital de las multinacionales mineras y sus ingenieros, disfrazados de protectores del medio ambiente, recorrían la región en busca de metales. Greystar, en un cambio de marca ecológicamente correcto, después de abrir varias minas en Colombia, pasó a llamarse Ecooro. El mercurio está causando estragos en la salud, de modo que se tiene que regularizar la situación de los mineros artesanales en Colombia, me dijo con sinceridad Jan Marteno, el consejero delegado de Dinacorp, una empresa minera con sede en Montreal que buscaba oportunidades en Colombia. Jan era un quebequés sensible a la cultura que había colgado en su oficina un cuadro de campesinos pintado al estilo de Diego Rivera. Pero resultaba difícil creer que su principal objetivo en América Latina fuera proteger la naturaleza o la cultura indígena. Otro comentario delataba quizás el verdadero atractivo de la región para los buscadores canadienses de El Dorado 2.0, en Canadá tenemos que buscar por debajo de 100 metros de tierra. Vas a la cordillera de los Andes y la minería está allá, a la vista, exclamó emocionado. Pronto podría comprobar el motivo de su entusiasmo al contemplar las enormes minas a cielo abierto excavadas por los canadienses en las sierras centroamericanas. No era solo una cuestión medioambiental. Con el beneplácito del gobierno de Uribe, otra compañía canadiense, Gran Colombia Gold, con sede en Toronto, había adquirido la cooperativa minera Frontino, en Segovia, antes propiedad de los trabajadores. Tras despedir a 500 de ellos y ver cómo los paramilitares asesinaban a algunos de los que protestaban, la empresa se puso a comprar oro a los mineros artesanales que trabajaban en sus concesiones a precios mucho más bajos que los de mercado. Para los barequeros, atados a la empresa extranjera al puro estilo de una crónica de Galeano, se trataba de aceptar el precio que ofrecía la minera canadiense o ser detenidos por trabajar ilegalmente. 2 miembros del Consejo de Gran Colombia Gold eran exministros del gobierno de Uribe. Cuando la empresa canadiense forzó el cierre de una serie de minas ilegales para hacerse con su producción, se organizó una huelga general en toda la región, la primera movilización masiva de un nuevo movimiento de protesta que transformaría el escenario político colombiano. Anglo Ashanti, la compañía gigante sudafricana que se había hecho con concesiones enormes al norte de Cali para excavar la Colosa, la mina de oro a cielo abierto más grande de Sudamérica, se topó también con una fuerte resistencia popular.
En una votación celebrada en el pueblo de Cajamarca, cuyo suministro de agua se veía directamente amenazado por la concesión minera, más del 80% de los residentes votaron contra la mina. Assanti suspendió el proyecto. Fue una gran victoria para la campaña contra las minas gigantes. Las protestas fueron creciendo y cientos de pueblos siguieron el ejemplo de Cajamarca en un estallido de democracia directa. El Tribunal Constitucional colombiano decretó que Gran Colombia Gold debía también someterse a un referéndum. El nuevo movimiento contra el saqueo oparía al exguerrillero Gustavo Petro en el liderazgo de una nueva izquierda antiextractivista en Colombia que logró movilizar una gran coalición, desde los campesinos del Cauca a los jóvenes profesionales de Bogotá, en lo que sería el primer reto de la historia al poder de la oligarquía colombiana. La izquierda ya no se llamaba izquierda, sino el movimiento de la vida, contra la muerte de la oligarquía del petróleo, la minería multinacional y el cambio climático, insistía Petro. Esas eran algunas de las ideas que impulsaron las grandes movilizaciones que llenaron las calles de Bogotá en el otoño de 2019. Otros intereses aún más oscuros que los de las mineras canadienses amenazaban a los barequeros artesanales en Antioquia. Al compartir un tinto, café, en una cafetería del centro de Amalfi con un grupo de propietarios de pequeñas minas, algunos con título y otros sin él, me explicaron cómo funcionaba el sistema de la vacuna, el impuesto en absoluto revolucionario exigido desde hacía años por los paramilitares y algunos grupúsculos de la guerrilla más intransigente. Me han matado a 2 hermanos y han secuestrado a otro, dijo Octavio, un esbarequero que había acumulado suficiente capital para abrir 3 pequeñas minas. Me quemaron 6 máquinas y mataron a tiros a 3 de mis trabajadores por no pagar la vacuna, me explicó, bajando la voz y mirando de reojo. Otros pequeños empresarios mineros sí que pagaron el impuesto. Yo pagaba 4 millones por máquina, dijo uno. Los narcos y los paramilitares, según ironizó el editor Alfredo Molino Bravo, sabían que las bateas servían ya, no solo para lavar oro, sino también para lavar dólares. Según el propio presidente Santos, el negocio del oro había eclipsado al narcotráfico como principal impulsor de violencia y blanqueo de dinero en Colombia. A fin de cuentas, ¿qué mejor para blanquear las fortunas de los líderes del crimen organizado que unos lingotes de oro? Pese al proceso de paz y la entrega de armas de las FARC, los paramilitares y algunos integrantes de la guerrilla aún merodeaban por las montañas de Antioquia, epicentro de la violencia atroz que había desplazado a 47.000 campesinos de sus tierras. Las medidas de regularización del sector coincidían con los juicios contra exportadoras del oro colombiano como Goldex o la curiosamente llamada Escobar, con sede en Medellín, por blanqueo de dinero y exportación de oro ilegal a Estados Unidos y a Europa. Compraban oro de minas controladas por las FARC, antes de su desmovilización, y por temibles grupos paramilitares, como los urabeños, que habían mantenido una muy cordial relación con Uribe cuando era gobernador de Antioquia y hacía la vista gorda a la extorsión y la violencia desde su gigantesco rancho en las afueras de Medellín. Los paramilitares no eran tipos simpáticos. Lo que les gusta es decapitar a la gente y luego jugar al fútbol con la cabeza, me dijo Lucy, exguerrillera de las FARC a la que conocí en la frontera con Venezuela. Colombia pronto batiría el récord de líderes medioambientales latinoamericanos y unos cuantos periodistas, asesinados, muchos de ellos por denunciar actividades mineras o la extorsión y esclavización de los barequeros. Pese a ello, la refinería suiza Metele, con sede en la preciosa villa de Neuchatel, a orillas del lago alpino del mismo nombre, compraba oro a las exportadoras de Medellín y reportaba excelentes ingresos para los paramilitares. Es más, había indicios de que las mafias se infiltraban en la dirección de las compañías mineras multinacionales. Concretamente, en la canadiense Continental Gold, que reconoció que su vicepresidente trabajaba para la oficina de Envigado, la nueva configuración del viejo cártel de Medellín de Pablo Escobar. Sin embargo, mientras el gobierno de Santos calificaba su ofensiva contra los barequeros como un contraataque al crimen organizado, los mineros artesanales en Amalfi desconfiaban. Desde el barequero más humilde hasta los pequeños empresarios con 5 o 6 excavadoras, todos creían que el acoso al que estaban siendo sometidos desde el Estado y desde los grupos armados formaba parte de una misma estrategia pactada entre las multinacionales y el gobierno para quitarles de en medio. Asterisco 2 de los colgantes más extraordinarios de la colección Quimbaya en el Museo de América en Madrid, hechos de tumbaga, una aleación de oro y cobre, comparten la estética delicada del arte de las sociedades precolombinas de las regiones centroamericanas que ahora forman Panamá y Costa Rica. Se trata de los colgantes de Darién, que, en todas las piezas encontradas, siempre representan una figura humana de cara plana, nariz formada por espirales, brazos y manos esquematizados y 2 bastones de los que usaban los chamanes en sus exploraciones cosmológicas.
Uno de los colgantes se encontró debajo de las pirámides en la ciudad maya de Chichén Itzá, en el Yucatán mexicano, 2000 kilómetros al norte. Al observarlo más de cerca, pueden verse formas semicirculares y abovedadas en los extremos. Según los últimos estudios, representan los hongos alucinógenos que los chamanes precolombinos fumaban para alcanzar niveles de conciencia más elevados. No es posible reducir el valor de esas geniales obras de arte al precio mundano de un lingote de oro. Los colgantes son la prueba concluyente de que existía un intenso intercambio tecnológico y cultural entre las diferentes sociedades prehispánicas desde los Andes hasta el sur de México. Por tanto, parecía lógico, en mi recorrido de la actual ruta del oro, dirigirme al norte desde Antioquia, cruzar la frontera y buscar las nuevas minas centroamericanas. En Coclecito, pueblo de unas 300 familias campesinas en medio de la selva del noroeste panameño, Carmelo Yangués, de 56 años, cuya cara cuadrada recordaba a aquellos caciques de los colgantes Quimbaya, llevaba 6 años luchando contra la mina de la multinacional canadiense Petaquilla Gold. Un enorme agujero rojo en la montaña a unos 15 kilómetros de su pueblo. Ya empezaba a mermar la moral en la comunidad. La gente se va aflojando y busca trabajo en la mina. Los políticos locales se han vendido a la empresa, me dijo sentado en la terraza de su humilde vivienda de madera, con una huerta de café y banana. 2 años antes, cientos de vecinos de Coclecito y de las comunidades indígenas río abajo habían bloqueado la carretera de tierra a la mina durante 17 días en protesta contra el proyecto de extraer oro y procesarlo con cianuro en una región de exuberante pero frágil biodiversidad. Luego, llegaron los antidisturbios. Sin elaborar el obligatorio informe de impacto medioambiental, Petaquilla inició la producción. Extraía 7.000 onzas de oro cada mes, más de 8 millones de euros. Ante el hecho consumado, muchos indígenas aceptaron las ofertas de reubicación de la multinacional sin ni siquiera consultar a un abogado, explicaba Yangués. Y añadía, la empresa hace mucha propaganda sobre el desarrollo, y mucha gente se la cree. Desde luego que Petaquilla, con sede en la ciudad canadiense de Vancouver, ponía mucha imaginación en sus campañas de relaciones públicas. Durante un viaje en un todoterreno por la carretera a Coclecito, podían leerse los carteles en los que un sonriente personaje de cómic, Niño Petaquillín, advertía, no boten basura. Una sensibilidad ambiental cuando menos sorprendente para una empresa que había convertido una montaña entera en un cráter. En algún tramo de la carretera se extendían unas huertas de productos ecológicos patrocinadas por Petaquilla, aunque no producen nada, aclaraba Yangués. Después de arrasar 5.000 hectáreas de selva para la mina, la empresa había reforestado una zona junto al río que, según los habitantes del pueblo, ya tenía abundancia de árboles y plantas. En otra ofensiva de relaciones públicas, Petaquilla construyó una nueva escuela donde, a los maestros no les dejaban decir ni una palabra contra la mina, según afirmó otro residente de Coclecito. La propaganda verde del Departamento de Responsabilidad Corporativa de Petaquilla no camuflaba la realidad de una mina excavada en la cabecera de 3 ríos, en una zona de lluvias abundantes. La empresa separaba el oro de la roca molida utilizando enormes cantidades de agua y cianuro y almacenaba los residuos en grandes embalses que se desbordaban con frecuencia. Aquí, antes, cuando uno andaba por el río, los pececitos te mordían los pies, explicaba la líder campesina María Muñoz mientras me enseñaba fotos de cientos de peces flotando en el río como botellas de plástico. Nosotros cazábamos venado, pavo real, guacamayo, Dios sabe hacer las cosas, prosiguió. Ahora comemos pollo que viene de fuera. En un paseo en las afueras del pueblo donde las orquídeas se asomaban como copos de nieve en medio de la selva, me encontré con Darío Saavedra, un joven ganadero de cara angulosa y ojos achinados. Traía vacas esqueléticas desde su pueblo a 100 kilómetros, en Taobre, accesible solo por río o a pie. Quisiera tener una carretera en vez de una mina, me confesó. Lo más creativo de la campaña de imagen de Petaquilla sin duda era el programa de desarrollo turístico ideado por la Fundación Castilla del Oro, creada por Richard Pfeffer, exgobernador del estado de Cocle y consejero delegado de Petaquilla Gold. Estrecho colaborador del entonces presidente panameño Ricardo Martinelli, que acabaría en la cárcel acusado de todo tipo de delitos de fraude. La fundación pretendía fomentar la construcción de hoteles, centros de convenciones y parques temáticos para recuperar esta región dentro del mapa turístico internacional. Un paraíso terrenal donde los visitantes podrán recorrer los pasos de los aventureros del siglo XVI, según se anunciaba. Desde luego Coclecito tenía un pasado hecho a la medida de un gran parque temático, quizá con el nombre de Goldlandia.
Colón llegó a la costa panameña en su cuarto viaje y construyó el primer asentamiento español del Nuevo Mundo muy cerca de allí, en enero de 1503, donde anunció eufórico que había visto más oro que en sus 3 viajes anteriores. Pronto Núñez de Balboa cruzaría el istmo hasta la costa del Pacífico, en 1514, y descubriría que el ilustre almirante no tenía por qué seguir llamando indios a la gente a la que exigía oro con perros salvajes ladrando a sus pies. Acto seguido se creó la nueva jurisdicción de Castilla del Oro, que abarcaba lo que hoy en día son Panamá, Costa Rica y Nicaragua. De ahí el nombre del proyecto de ocio con parque temático dedicado al descubrimiento del primer El Dorado. No lo diría jamás un hipotético y sonriente sobrecargo de Goldlandia, pero el error catastrófico de los indígenas, de los aztecas, de los mayas, de los incas o incluso de los nobes de Coclecito, fue creer que los españoles, tan obsesivamente obstinados en la búsqueda de los metales sagrados, debían de ser a su vez y por eso mismo dioses. Quizá la culpa la tuvieron esos potentes hongos alucinógenos. Pero al suponer poderes divinos en esos hombres blancos y barbudos, cuyos caballos parecían prótesis de sus cuerpos metálicos, con armaduras, los indígenas desataron un ciclo vicioso que acabaría con su propia destrucción, como dice el novelista y premio Nobel Jean-Marie Leclésio. Los verdaderos símbolos de la conquista son el oro y la cadena de acero, añade. Los preciosos artefactos de la orfebrería indígena, homenaje a los dioses de la naturaleza, no interesaban en absoluto a los conquistadores. La diferencia de apreciación estética la resume el joven filósofo colombiano Oscar Guardiola Rivera en su refrescante libro When Latin America Rules the World, los adornos de los príncipes, los discos dorados para la curación que los chamanes contemplaban durante horas, los pendientes y pectorales deslumbrantes. El excremento del sol, el oro y las lágrimas de la luna, la plata, fueron derretidos, convertidos en lingotes, enviados a Sevilla, Amberes, Génova, Venecia y Londres, donde servirían de aval para financiar nuevas expediciones al Nuevo Mundo. Oscar resultó para mí una fuente de inspiración cuando leí su viaje desde México, a través de Centroamérica, Colombia y Ecuador, hasta Lima. Una reconstrucción del viaje de Pizarro, solo que Oscar fue en coche, escuchó a Iggy Pop a lo largo del camino y se detuvo en los Andes ecuatorianos para recitarse a sí mismo el canto general de Pablo Neruda. Quise conocerle y comimos un día en un restaurante de Covent Garden, cerca de su despacho en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, donde me explicó la lógica de la extracción masiva de oro y plata del Nuevo Mundo. Facilitó la creación de la primera moneda de cambio global, que permitió, a su vez, las primeras relaciones planetarias de comercio e inversión. Reciclados desde España hasta los grandes centros financieros en Londres y Ámsterdam, el oro y la plata sentaron la base para los primeros mercados de títulos financieros y deuda de la historia. El oro actuó como un traductor que homologaba dos mundos, me explicó Oscar, un filósofo de lo más sui generis que lucía múltiples looks en sus comparecencias públicas, desde un guaperas Latin lover con tupé a un rapero de reggaetón. El oro como traductor es un símil de lo más sugerente, pensé. Sobre todo, si entendiéramos la lengua franca aurífera como la macarrónica business speak de los consejeros delegados globales de Barrick y Newman Manning. Es decir, que sin el dorado no habría llegado tan rápidamente al planeta Tierra el nuevo sistema del capitalismo que pronto empezaría a destruir todo lo que encontraba en su camino. El joven Galeano lo resumió con su pluma irónica y barroca: una sola bolsa de pimienta valía en el medievo más que la vida de un hombre, pero el oro y la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. Ahora bien, esta acumulación primitiva del capital mediante la extracción y la destrucción de tantos objetos de arte no se lograría sin resistencias. Los indígenas, en el recién creado Virreinato de Castilla del Oro, no tardaron mucho en darse cuenta de que endiosar a los españoles por su afán insaciable de acumular el metal sagrado había sido en efecto un error de cálculo monumental. Quibian, el líder de los indígenas nobes, tras ser arrojado al río Belén por los hombres de Colón y dado por muerto, movilizó las diversas comunidades de la región para expulsar a los españoles. Fue la primera rebelión indígena contra los buscadores de oro y el precedente de 5 siglos de guerras contra los insaciables extractivistas europeos, aún activos. Desde las rebeliones indígenas de los huicholes y los acaxees en la Sierra Madre Mexicana en el siglo XVII, a la rebelión de Túpac Amaru en el altiplano peruano un siglo después, las rebeliones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y de los indígenas de Bolivia y Ecuador a finales del siglo XX. En realidad, el mismo mito de El Dorado fue una astuta estrategia de resistencia indígena para enviar a los españoles e ingleses, como Walter Raleigh, hacia otras tierras lejanas. Marchaban seducidos por el bulo,
quizá la fake news más efectiva de la historia, de que existía un lugar al sur donde un rey se bañaba en oro. Unos años después de la creación de Castilla del Oro, Pizarro y sus conquistadores partieron desde Panamá por el Pacífico, siguiendo la costa hasta que no haya árboles, según las enigmáticas instrucciones indígenas. Y el bulo permanecería desde entonces. Más lejos, más lejos. Insiste el guía indígena en la sanguinaria expedición en busca de El Dorado de Lope de Aguirre, llevada a la gran pantalla por el director español Carlos Saura. Los tripulantes españoles, ya con ganas de regresar a Cusco y aún más a Sevilla, miran al indio perplejos, como miran hoy los turistas a sus respectivos guías locales cuando suben las escaleras empinadas hasta la codiciada cumbre de las pirámides de Machu Picchu, Palenque o Chichén Itzá. La resistencia de los nobes complicaría el expolio de Centroamérica, pese a la muerte de miles de indígenas por contagio de enfermedades europeas, como la varicela. Panamá es donde se produjo el primer descubrimiento de oro y la primera revuelta indígena, reflexionaba, en una cafetería en Ciudad de Panamá, el catedrático Julio Yao, que había sobrevivido a 2 atentados contra su vida a manos de presuntos sicarios de Petaquilla Gold. Intentaron despeñar su coche por las carreteras montañosas que rodean la mina. Y una revuelta es lo que hace falta ahora mismo, añadió. Asterisco siguiendo la Panamericana al norte a través del castigado Istmo Centroamericano, dejando atrás los volcanes de Nicaragua y los bosques tropicales de Honduras, recorridos por las sádicas pandillas tatuadas de la Mara Salvatrucha, se levantan las montañas de la Sierra de San Marcos, en Guatemala. Es el escenario de las masacres de la guerra contrainsurgente de Ronald Reagan, ya convertido en un destino turístico de aventura y experiencias exóticas. Allí, como en la película Hombres Armados, de John Sayles, los viajeros globales visitan los centros turísticos de la cultura indígena sin darse cuenta de que los pueblos vecinos se han despoblado casi por completo. Solo quedan niños, viejos y algún pastor evangélico como resultado del éxodo masivo hacia Estados Unidos. 8 de cada 10 familias en San Marcos viven en condiciones de extrema pobreza. Allí se extiende el otro tramo de la nueva frontera de la minería, la Marlin, una enorme excavación a cielo abierto de la multinacional canadiense Goldcorp que cubre una superficie de 5 kilómetros cuadrados en la alta selva, junto a las comunidades indígenas más vulnerables de San Marcos. A diferencia de los mayas, que habían buscado oro para esculpir aquellos alucinantes colgantes psicodélicos en las tierras bajas, la llegada de Goldcorp desplazó por primera vez la búsqueda de El Dorado al altiplano guatemalteco. Nuestra historia no está clara, no sabemos cuánto tiempo tenemos, me explicó Raimunda López, una de las indígenas mames, subetnia de los mayas, autóctonos de la zona. Pero algo sí sabemos, y es que aquí jamás se había extraído oro. 14 representantes de la comunidad de San Miguel Iztahuacán, casi todos de la etnia mam, habían bajado de los altos en camioneta a San Marcos, la capital del departamento, para asistir a la presentación de un nuevo informe sobre el impacto económico de la mina, realizado por economistas de la Universidad Tufts, de Estados Unidos. Al igual que en Colombia, Panamá y El Salvador, donde se lograría prohibir todas las inversiones mineras, los campesinos organizaron la protesta. La mina es un virus, está dividiendo la comunidad y contaminando el agua, afirmó Freddy González, otro dirigente mam. La ciencia le daba la razón. El mismo informe había comprobado la existencia de niveles peligrosos de arsénico, cianuro y mercurio en el agua de la cuenca del río Tzala y en el arroyo Quibichil, ambos próximos a la mina. Era un asunto urgente porque no había agua corriente en muchos municipios de San Marcos y, según el nuevo informe, el 47% de la población de San Miguel Iztahuacán bebía directamente de pozos subterráneos. La Marlin era el proyecto de más bajo coste de la veintena de minas de oro que Goldcorp gestionaba a escala mundial. Extraía oro y plata por valor de casi $1.000 millones al año, 750 millones de euros de unas 395 licencias de explotación minera. Pero la mina aportaba muy poco al desarrollo del país, y menos a San Marcos. Increíblemente, mientras que otros gobiernos, como el de Venezuela, Ecuador, Chile o Bolivia, habían abanderado un nuevo nacionalismo de recursos, elevando los derechos de explotación que las mineras pagaban al Estado, Guatemala los había bajado del 6% al 1%. En cualquier caso, para los descendientes de los mayas en las castigadas sierras de San Marcos ningún derecho de explotación compensaría el impacto de la mina sobre la madre tierra, ni el expolio del excremento del sol para fines tan vulgares como un Rolex. Yo quiero que se cierre la mina y punto, sentenció Bonifacio Mejía, otro residente de San Miguel Iztahuacán que en lugar del típico sombrero de paja de los mames lucía una gorra del Barça. Pronto la etnia vería cumplido su deseo.
Goldcorp anunciaba el cierre de la mina La Marlin en 2018, tras agotar las vetas. Pero el daño ya estaba hecho y, pese a las promesas y al cartel colgado en la valla delante de la mina en el que Goldcorp detallaba los impuestos pagados al Estado guatemalteco, las comunidades seguían igual de pobres que antes. Asterisco justo al otro lado de la frontera, en el estado mexicano de Chiapas, me tocó viajar al lado de un campesino de la etnia chul, otra sociedad maya con fama de ser una de las más combativas de los pueblos mesoamericanos. Aparentaba unos 50 años, aunque probablemente tendría 40. Viajaba, como yo, en una minivan atestada de gente por la pésima carretera que va de Palenque a Ocosingo. Este último era uno de los pueblos ocupados por los zapatistas en la insurrección de 1994. Me había desviado para visitar las espectaculares ruinas de la gran metrópolis perdida de los mayas, en medio de la selva tropical. Por allí resonaba aquel día el ruido ensordecedor de cientos de silbatos que imitaban el rugido de un jaguar, el animal sagrado de los mayas. Eran el regalo perfecto para distraer a los hijitos de 1 millar de turistas. A mí, en cambio, me recordaban la costumbre maya de ofrecer a los niños como sacrificio a los dioses en el último peldaño del templo del gran jaguar en Palenque. Mi compañero de viaje, que venía de visitar a su familia atrapada en la zona fronteriza con Guatemala, me explicó que la crisis estaba complicando aún más la vida de los campesinos chiapanecos. Y como los coyotes, intermediarios, compraban la cosecha de maíz y de café sin ofrecer ninguna posibilidad de negociar un mejor precio. Muchos choles y tzotziles de Chiapas tenían que trabajar cortando café en las grandes plantaciones por unos 180 pesos, 8 euros, al día. La prueba de los apuros que pasaban eran los innumerables topes, vibradores y pequeñas barreras de asfalto o barro que los campesinos construían en la carretera para forzar a los vehículos a detenerse y así tener alguna oportunidad de venderles a los pasajeros una botella de Coca-Cola o un tamal. Una fuente de ingresos esencial en una de las regiones más pobres de México. Incluso, si no había tope, los niños sujetaban una cuerda con banderitas de colores. Todo valía para que los turistas no pasaran de largo y se dieran cuenta de que los mayas aún estaban vivos y de cuerpo presente en Chiapas, y no solo esculpidos en piedra, aunque ya no tenían ni pirámides ni oro. De repente, el pasajero chul me formuló una pregunta inesperada: ¿en España hay muchos museos? Pues sí, está el Prado, tiene muchos Velázquez, Goya, ya sabes, respondí. Pero me di cuenta enseguida de que no era eso a lo que se refería. Así que saqué el librito del susodicho Museo de América en Madrid, que llevaba en mi mochila. Le enseñé la foto de una de las figuras de oro de la colección de los Quimbayas, un cacique sentado en postura de trascendencia, esculpido en un precioso oro color plateado. Miramos una página ilustrada con una escultura en cerámica de una mujer y un niño, de la cultura totonaca de Veracruz, y después, la reproducción del cuadro La Conquista de México, obra de Joaquín Otero Úbeda, de 1676 a 1700, realizado con la técnica del enconchado, en la que se ve a Cortés con su armadura montado en un caballo blanco. A escasos metros de una hoguera en la que el conquistador ha mandado quemar todos los ídolos de los indígenas infieles, excepto los de oro, que serían fundidos después. El pasajero miraba con interés mientras la minivan pasaba delante de un cartel del EZLN adornado con el famoso eslogan de Emiliano Zapata: la tierra para quien la trabaja. Luego me hizo otra pregunta sorprendente: ¿quién hace el trabajo en el campo en España? Tras pensarlo un momento, le dije que principalmente inmigrantes, marroquíes, africanos subsaharianos o jornaleros del este de Europa, de Bulgaria, Rumanía. Ah. Así que les fue bien a los españoles con saquear. Resumió, y una sonrisa se extendió por un rostro que hasta ese momento solo había mostrado gestos de melancolía. Asterisco: a diferencia de Oscar Guardiola, que había seguido los pasos de Pizarro hacia el sur al son de I Am the Passenger, yo buscaba a los nuevos creyentes de El Dorado en el norte. Concretamente, en el feudo ultraconservador de Utah, en el desierto del oeste estadounidense. La extracción desesperada de los barqueros de oro en Antioquia y la lucha de los campesinos indígenas contra las grandes minas de Panamá y Guatemala quedaban a años luz del anodino restaurante Roof. En el último piso de la emblemática torre del profeta mormón Joseph Smith, de Salt Lake City. Dominaba las vistas el templo de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, rematado en mármol con una estatua del ángel morón y chapado del mejor oro latinoamericano. Las barbas estaban prohibidas, el ron, también. Pero esos mormones, a su manera, eran buscadores de oro obsesivos. Nada tenían que envidiarle a Hernán Cortés o a Long John Silver.
Me había invitado a la cena el economista Larry Helton, mentor de la ley, aprobada en el Congreso de Utah, que reconocía el oro y la plata como moneda de cambio alternativa al dólar durante la postcrisis. El congresista republicano Brad Gaudas y David Garrett, gestor de un fondo de inversión de Salt Lake City, participaban en la cena, sin una gota de alcohol con la que lubricar la carne blanda de los mataderos industriales, para celebrar la decisión del Congreso de anclar el valor del dinero en aquel excremento dorado. Todos eran defensores acérrimos de regresar al patrón oro y del dinero sólido, frente a la inflacionista expansión monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal. Ya estamos viendo las primeras señales de la inflación que destruirá la economía, insistía Larry Helton, mientras que otros mormones se enredaban en una conversación sobre sus árboles genealógicos en la isla de Man. 5 años después, la inflación aún brillaba por su ausencia. Pero el miedo a la incertidumbre estaba implantado en el conservador ADN mormón. Los republicanos mormones eran parte de un nuevo movimiento conservador que tachaba a la afable economista Janet Yellen, por entonces presidenta de la Reserva Federal, de discípula del demonio John Maynard Keynes. Y defendía restringir la emisión del dinero mediante un vínculo inmutable con las reservas de oro. Solo así se frenaría una, inmoral, expansión monetaria que llevaría a Estados Unidos a la hiperinflación y a la ruina. Ron Paul y Michelle Bachmann, líderes de diferentes corrientes del Tea Party, defendían también la adopción del patrón oro. Existía ya una campaña llamada Gold Standard 2012, patrocinada por el Proyecto de Principios Americanos, a favor de restablecer el patrón oro. Por su parte, Glenn Beck, mormón renacido y presentador de televisión que batió los récords de audiencia en la Fox con sus monólogos delirantes y teorías conspirativas sobre las Naciones Unidas, jamás desaprovechaba una oportunidad para proponer la compra de lingotes y el regreso a los tiempos de orden y seguridad del patrón oro. Gran parte de la nueva derecha que llevaría al poder a Donald Trump eran gold bugs enfrentados al Estado federal, supuestamente adicto a la emisión de dinero. La situación recordaba el gran enfrentamiento entre los defensores conservadores del patrón oro y los más progresistas a favor del menos restrictivo patrón plata a principios del siglo XX en Estados Unidos. Según algunas lecturas, el conflicto dio lugar al mensaje alegórico de la película eternamente retransmitida en Navidad de El Mago de Oz. Basada en el cuento de Frank Baum, la película simbolizaría un llamamiento a ampliar la base monetaria y librar al mundo de la deflación de precios y salarios. La cinta incluye la inolvidable Follow the Yellow Brick Road, seguir el camino de los ladrillos amarillos, es decir, dorados, cantada por Dorothy, Judy Garland, personificación del valiente pueblo estadounidense. Revisitando el filme tras otra comilona navideña en la nueva era de oro, me atreví a especular sobre a quién podría personificar el espantapájaros y su inmortal canción, If Only I Had a Brain, ojalá tuviera cerebro. Tenía que ser a Donald Trump, porque al llegar a la Casa Blanca había soltado aquello de «sería fantástico volver al patrón oro, aunque fuera difícil», y luego se convertiría en el presidente que más despotricara contra la Reserva Federal debido a una supuesta ortodoxia monetaria que perjudicaría sus posibilidades de reelección. Trump arrasó entre los mormones de Utah. El oro desempeñaba un papel clave en el nacimiento real o mítico del mormonismo, la congregación cristiana que más crecía a escala global y que más dinero ingresaba. El brillo dorado de las esculturas del ángel Moroni, el ángel predilecto de los santos de los últimos días que adornaba las torres blancas de cada templo de la expansión global mormona, desde Utah a Moratalaz, en la periferia madrileña, era la prueba del poder del dorado para los buenos cristianos de Utah. Joseph Smith, que fundó el mormonismo a principios del siglo XIX, era un auténtico gold bug. Según los textos sagrados de Smith, residente en la aldea de Palmyra, en el estado de Nueva York. El ángel Moroni se le apareció en 1823 y le explicó que debía ir a consultar una serie de planchas de oro en las que estaba grabada la historia de las tribus perdidas de Israel en el Nuevo Mundo americano. Consultando las láminas doradas con la ayuda del ángel Moroni, Smith pudo averiguar, entre otras cosas, que el jardín del Edén estaba localizado en el desierto de Utah, en el extrarradio de lo que ahora es la capital mormona de Salt Lake City. Como todos los hombres pobres, Smith se sentía sobrecogido por el oro, y el oro se coló en su concepto del paraíso, explica el biógrafo del mormón Von Brody. Pero ya no eran solamente hombres pobres e ignorantes los que se rendían al fetiche del metal amarillo. Mis comensales en el restaurante Ruth eran todos propietarios de viviendas MC Mansión en las afueras de la ciudad, con másteres en empresariales de prestigiosas escuelas de negocios. Pero creían en el metal con el mismo fervor cristiano que Joseph Smith o Cristóbal Colón. Cuando defendía la nueva ley del oro en el Congreso, sentí de verdad que Dios me estaba guiando, confesó emocionado el congresista Gálvez durante la cena.
Los mormones eran los Gold Bugs del Dios cristiano. Pero a 6 horas de Salt Lake City, donde finaliza la ruta del Nuevo Eldorado, había pueblos que eran víctimas de la fiebre del oro del siglo XXI, al igual que los de América Latina. Siglo y medio después de su bonanza, Virginia City se había convertido en un centro de turismo temático dedicado a la década de 1850, cuando el descubrimiento de enormes depósitos de plata y oro desató la fiebre minera en la zona. Manadas de turistas recorrían la calle principal entre carteles de Welcome to Silver City o Teres Gold and Amber Hills, hay oro en esas colinas, y compraban recuerdos en la tienda de Goldstruck. Las máquinas tragaperras de los casinos se agrupaban en torno a la llamada Suicide Table, mesa suicida, donde los mineros decimonónicos perdían sus ganancias en partidas de póker y luego se pegaban un tiro. Más arriba, en Millionaires Row aún quedaban 2 o 3 de las mansiones que albergaban a los millonarios de la fiebre de la plata, los llamados reyes de la bonanza, como John Mackay y James Flood. Pero el pasado había regresado como un chiste de muy mal gusto a Virginia City. Con yacimientos de hasta 9.000 onzas de oro, 1.000 millones de euros, a precios de mercado, Comstock Mining Inc., la empresa minera del financiero californiano John Winfield, pretendía iniciar una explotación minera en Gold Hill, a menos de 1 kilómetro de los hoteles, los museos y la cantina de la avenida principal. Había reabierto las viejas minas Lucerne y Billy the Kid, Billy el Niño, generando el riesgo, igual que en Coclecito en Panamá o San Miguel Iztahuacán en Guatemala, de contaminación por mercurio. Aunque en el caso de Virginia City el problema sería que la nueva mina removiera el mercurio minero que yacía en el subsuelo desde hacía 150 años. No era el único ejemplo de fiebre del oro en el desierto del oeste. La gran multinacional canadiense Barrick Gold, muy activa en América Latina gracias a las artes de persuasión de José María Aznar, había abierto 2 nuevas minas cerca de sus operaciones en Cortez Hill, en el desierto, a medio camino entre Reno y Salt Lake City. La mina se excavaría en el Mountain Abu, una montaña sagrada de los indígenas ozones que ya habían sido víctimas de las pruebas atómicas realizadas en el desierto de Nevada en los años 40 y 50 del siglo XX. ¿Sería que las venas abiertas, la enfermedad de algunas regiones provocada por la riqueza de su subsuelo, valdría también para el periférico estado de Nevada? Esa sí sería una idea revolucionaria. Al igual que los pueblos de Colombia, Panamá y Guatemala, los ozones y los vecinos de Virginia City se preparaban para plantar cara a las empresas mineras. La minería pertenece al pasado, así que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, me dijo Tammy Dedes, responsable de la Sociedad de Conservación Histórica Virginia City, que trabajaba en un pequeño hotel temático en el pueblo. Tammy era una suerte de Aaron Brockovich, una improbable activista que lideraba la protesta en Virginia City. Nadie en el desierto del oeste estadounidense, al igual que en los pueblos de las montañas de América Latina, quería ver la aparición en sus tierras de la fábrica terrorífica de matanzas, mutilación y destrucción general, en la que se había convertido Nevada durante la primera fiebre de oro y plata. La frase es de Mark Twain, reportero estrella del periódico local Territorial Enterprise, que solo se resignó a ser escritor tras fracasar en su intento de hacerse rico durante la fiebre minera de 1860.